Buenos días. Buen día, Doc. Buen día, Buen Doc. día, Doc. Buen día, Doc. Bueno, hoy día vamos a empezar con lo que es funciones reproductoras y hormonales masculinas. Vamos a ver un poco sobre lo que es la anatomía fisiológica de los órganos sexuales masculinos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la espermatogenia, la pues formación de los espermatozoides maduros, las características que tienen estos espermatozoides, que les permiten hacer efectiva la función reproductora. Vamos a ver cómo afecta la secreción de las hormonas masculinas en el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos y vamos a ver algunas anomalías que se pueden presentar en cuanto a la secreción, perdón, de las hormonas sexuales. Bien, entonces cuando nosotros pues vamos a hablar sobre lo que van a ser las hormonas sexuales masculinas, pues tenemos que hacer un recordatorio todavía de lo que va a ser la anatomía fisiológica de los órganos sexuales. Lo que nos interesa a nosotros saber, primero para empezar, se está compartiendo las diapositivas, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya. Entonces, para empezar, pues algunos datos importantes que nosotros vamos a saber es que, pues en el aparato reproductor masculino tenemos nosotros los órganos implicados en lo que va a ser la espermatogénesis, que van a ser los testículos, ¿no? Va a ser el lugar donde están las espermatogonias, que son las células precursoras de los espermatocitos, y los espermatozoides que pues van a madurar dentro de lo que van a ser los túbulos seminíferos de los testículos. Después tenemos nosotros una serie de conductos que van facilitando el desplazamiento de los espermatozoides junto con algunas secreciones de glándulas anexas al aparato reproductor masculino, como van a ser las vesículas seminales, como van a ser la próstata, ¿sí? Y finalmente, pues estas secreciones junto con los espermatozoides ya maduros, pues se desplaza a través de lo que va a ser la uretra para ser pues expulsado con la eyaculación para penetrar en el tracto genital femenino, ¿sí? Entonces, como hemos dicho que los espermatozoides se van a formar en lo que van a ser los testículos, nosotros vamos a analizar la estructura del testículo, ¿sí? Entonces, el testículo va a ser el órgano sexual masculino que se encuentra dentro de lo que va a ser el saco escrotal. Está formado por unas estructuras que son los túbulos seminíferos, que más o menos dice que tenemos nosotros como unos 900 túbulos seminíferos que están enrollados dentro de lo que van a ser los testículos. Estos túbulos son los que van a tener el epitelio germinal para la formación de los espermatozoides. Y estos túbulos se unen con el epidídimo a través de unos conductos que se llaman conductos eferentes. Entonces, estos conductos eferentes que desembocan en el epidídimo, que es también otro conducto, otro túbulo que tiene más o menos unos 6 metros de longitud, dice, y que está bien enrolladito para pues poder ocupar este espacio pequeño alrededor de los testículos, pues tiene la particularidad de que se produce la capacitación de los espermatozoides en estos conductos para que ellos se puedan pues desplazar, mover, adquirir ya algunas características que les sean favorables para el momento de la fecundación. Este conducto se continúa con lo que va a ser el conducto deferente. ¿Sí? En este conducto deferente, las características son propicias para que los espermatozoides puedan vivir incluso un mes dentro de estos conductos deferentes y que mantengan pues su capacidad de fecundación. Luego, este conducto deferente se va a continuar con lo que va a ser
el conducto eyaculador va a ir a secretar en lo que va a ser la uretra prostática, donde se reciben las secreciones de las vesículas seminales a través del conducto eyaculador y también se van a recibir las secreciones de lo que va a ser la glándula prostática. Entonces aquí ya el líquido seminal va aumentando en volumen y también va adquiriendo ciertas características. Después este se va a continuar con lo que va a ser la uretra, que se va a encontrar a lo largo de lo que va a ser el pene, y pues también recibe secreciones de unas glándulas uretrales entonces, pero estas secreciones son escasas y de características mucosas principalmente. Entonces, ya conociendo algunas características importantes de lo que van a ser entonces, pues, el proceso de formación de los espermatozoides, vamos a quedarnos con que pues los espermatozoides se van a formar en los túbulos seminíferos. Sí, entonces, ¿cuáles son los túbulos seminíferos? Son esos túbulos que hemos dicho que tienen los varones, más o menos en número de 900 túbulos que tienen una longitud de más o menos medio metro y que se encuentran enrolladitos y que forman parte de lo que va a ser el epitelio germinal, porque ahí se van a encontrar lo que van a ser las espermatogonias. Entonces aquí tenemos también ese dibujito que nos está mostrando lo que van a ser entonces los túbulos seminíferos. Fíjense, son entonces unos túbulos que están bien enrolladitos y pues si nosotros hacemos un corte a estos túbulos seminíferos, vamos a encontrar lo siguiente. Estos túbulos seminíferos tienen un epitelio germinal, como ven aquí, y en este epitelio germinal nosotros encontramos estas células que son las espermatogonias. Estas espermatogonias son células, entonces, que son células germinales que han migrado a estos conductos durante el desarrollo embrionario. Entonces, el bebé cuando ya nace, ya tiene estas espermatogonias. Ustedes lo han visto en embriología, ¿no? Estas células germinales entonces se forman durante el desarrollo fetal y migran hacia los túbulos, entonces, seminíferos, antes incluso del nacimiento y permanecen allí inactivos durante toda la niñez, hasta que se desarrolle lo que va a ser, se inicie la secreción de las gonadotropinas que van a iniciar lo que va a ser pues la división de estas células y la maduración para que se conviertan en espermatozoides. Entonces, aquí tenemos ese epitelio germinal. Por fuera, entonces, de este epitelio germinal se van a encontrar lo que van a ser las células de Leydig. Estas células de Leydig son importantes porque son las que van a secretar la testosterona, que es importante para la pues, diferenciación de los espermatocitos en espermatozoides y también es importante para la manifestación de los caracteres sexuales masculinos primarios y secundarios. Bien, ¿alguna pregunta respecto a esto? A los aspectos generales en relación a la estructura y pues la disposición de los órganos sexuales masculinos. Nada. Ya, entonces continuamos. También dentro de lo que van a ser los túbulos seminíferos tenemos unas células que son las células de Sertoli. Estas células de Sertoli son las que van a secretar sustancias nutritivas y de pues, soporte para lo que van a ser los espermatozoides. Entonces, estas células de Sertoli son como, pues yo las llamo como las nodrizas de los espermatozoides. Son las que van a cuidar, proteger y nutrir a los espermatozoides durante su desarrollo y su maduración. Entonces, recapitulando, los túbulos seminíferos entonces tienen un epitelio germinal y en ese epitelio germinal se encuentran lo que van a ser las espermatogonias. Estas espermatogonias permanecen bajo este estado entonces durante toda la niñez. Y ya cuando se inicia la pubertad, por la secreción de las hormonas sexuales,
pues empiezan a dividirse y adquirir las características de espermatozoides maduros. Porque fíjense aquí son redonditas, no tienen todavía ninguna característica del espermatozoide. Otras células importantes que se encuentran en los túbulos seminíferos son las células de Sertoli, que hemos dicho que son las que van a pues, nutrir y proteger a los espermatozoides. Y por fuera tenemos las células de Leydig que van a producir lo que va a ser la testosterona bajo el estímulo de las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas que se secretan en la adenohipófisis? La folículo estimulante. La folículo estimulante y la luteinizante. Entonces resulta que la luteinizante es especialmente importante para la secreción de la testosterona. Esta luteinizante actúa sobre estas células de Leydig y pues estimula la secreción de testosterona. Se van a acordar L y L, luteinizante, células de Leydig. Y la folículo estimulante pues actúa principalmente sobre las células de Sertoli para que estas células de Sertoli pues secreten sustancias nutritivas y estimulen lo que va a ser la división celular de las espermatogonias y de los espermatocitos. ¿Sí? Fíjense, esta espermatogonia va a dar origen a un espermatocito primario, el espermatocito primario, espermatocito secundario, espermatocitos secundarios a espermátides y estos van a dar origen a lo que van a ser ya los espermatozoides que van a ser ya con características particulares que van a hacer posible lo que va a ser la fecundación del óvulo. Entonces, cuando nosotros hablábamos, pues hace un momentito de lo que va a ser entonces el inicio de la maduración de las espermatogonias, hemos dicho que más o menos eso se sucede en la pubertad. En las niñas, normalmente la pubertad comienza más o menos entre los 10 y 12 años. En los varoncitos es un poco más tardía, ¿no? Más o menos a los 13, 14 años. Entonces, no se sabe por qué razón durante la niñez, pues no se secretan gonadotropinas, folículo estimulante y luteinizante. Por lo tanto, durante la niñez se queda en un estado de inactividad lo que va a ser la formación de espermatozoides, hasta que se llega a la pubertad y pues la adenohipófisis despierta y empieza a secretar lo que van a ser la folículo estimulante y la luteinizante, haciendo que se inicie lo que va a ser el proceso de división celular de las espermatogonias. Este proceso más o menos dura unos 74 días y tiene como función pues multiplicar lo que van a ser las espermatogonias, formar lo que van a ser también pues los espermatozoides maduros. Entonces, en el proceso de lo que va a ser la espermatogénesis y la espermiogénesis, tenemos nosotros dos tipos de división de las células, entonces, de las células germinales. Van a ser la división mitótica y la división meiótica. ¿Qué característica tiene la división mitótica y qué característica tiene la división meiótica? Vamos, ¿qué característica tiene la mitosis y qué característica tiene la meiosis? En la mitosis, como ustedes recordarán, pues cuando han llevado la parte de embriología genética eh, y también histología, ustedes han visto que pues la mitosis se produce en todas las células de nuestro cuerpo y requiere que el material genético se replique. Así las células hijas tienen la misma carga genética que las células madre. Tenemos nosotros dentro de nuestras células 23 pares de cromosomas, es decir, tenemos 46 cromosomas, de los cuales pues un par son los cromosomas sexuales que determinan entonces el género de la persona, ¿no? Los cromosomas X y Y. Y la división meiótica es una división donde no se produce lo que va a ser la duplicación del material genético, sino que directamente la célula se divide en dos
y pues el material genético se reparte entre ambas células. 23 cromosomas para una célula, 23 cromosomas para otra célula. Un cromosoma sexual para una célula y el otro cromosoma sexual para la otra célula. Este tipo de división meiótica se da simplemente pues, en estas células germinales, en los espermatozoides y en los óvulos, no en las células entonces que forman los otros tejidos, solamente en estas células sexuales. Entonces vamos a tener nosotros que pues después del nacimiento hemos dicho que pues hay un periodo de latencia donde pues las espermatogonias permanecen dentro del epitelio germinal de los túbulos seminíferos bajo un estado entonces inactivo. Luego, cuando surge el despertar entonces de las gonadotropinas, probablemente porque como no hay un estímulo de pues hormonas sexuales, pues empiezan a secretarse estas gonadotropinas pues y van a dirigirse hacia lo que van a ser los testículos y pues van a ir a activar a las células de Leydig y a las células de Sertoli. Entonces se va a iniciar también el estímulo sobre las células, sobre las espermatogonias y estas van a empezar a dividirse por mitosis primero. Entonces, si recordamos, estas células germinales están aquí. Primero van a sufrir una división mitótica, haciendo que se forme una espermatogonia A y una espermatogonia B. Esta espermatogonia B va a ser la que va a ir a dividirse, a sufrir divisiones meióticas para dar origen a lo que van a ser los espermatozoides. Esta célula está migrando hacia lo que va a ser la luz del conducto. En cambio, la espermatogonia A se va a quedar dentro del epitelio germinal para funcionar como una reserva para que no se termine nunca lo que van a ser las espermatogonias. Así esta espermatogonia puede nuevamente volver a dividirse, da origen a una espermatogonia que se va a quedar en el epitelio germinal y a otra espermatogonia que va a salir hacia la luz para formar los espermatozoides. Por lo tanto, en el varón nunca se termina lo que van a ser las células germinales y pueden seguir produciendo espermatozoides hasta el momento de su muerte. No es el mismo caso de las mujeres donde se van a terminar pues, los folículos y ya no se puede producir óvulos después de la menopausia. ¿Sí? En el caso del varón, todo el tiempo pueden seguir produciendo los espermatozoides debido a esta división que genera espermatogonias que se quedan pues ocupando el mismo espacio en el epitelio germinal para reemplazar a la célula que se ha dividido. Entonces una se queda y la otra sale. Esta espermatogonia luego se va a dividir dando origen a lo que van a ser los espermatocitos primarios. Estos espermatocitos primarios ahora duplican su material genético e inician lo que va a ser la primera división meiótica dando origen a los espermatocitos secundarios. Estos espermatocitos secundarios todavía tienen el doble del material genético. Y después tienen el mismo número de material genético, todavía no se han dividido y no son la mitad. Van a sufrir una segunda división meiótica donde pues la mitad del material genético pasa a una célula y la mitad pasa a otra célula, haciendo que las espermátides ya tengan 23 cromosomas cada uno. Y cada una de las células va a tener un cromosoma sexual, entonces, solo uno. Las espermátides que tengan un cromosoma Y van a dar origen a los espermatozoides masculinos y los que tengan un cromosoma X van a dar lugar a los espermatozoides femeninos. De ahí que es el varón el que determina el género del bebé después de la fecundación, ¿no? Entonces, porque pues la mamá que pues aporta lo que van a ser los óvulos siempre van a tener un cromosoma sexual X. Y el que va a completar la carga genética va a ser el espermatozoide cargando un cromosoma X o cargando un cromosoma Y. Entonces, de esta manera se va a determinar el género entonces del bebé pues en la fecundación.
Esto es importante porque durante este paso de división meiótica pueden surgir alteraciones donde un cromosoma adicional vaya a pasar a una de las células, quedando una célula con 22 cromosomas y quedando la otra célula con 24 cromosomas, ¿no? Entonces ahí surgen lo que van a ser las trisomías, las alteraciones genéticas, el síndrome de Down, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre estos aspectos importantes? Bien, hemos dicho que todo este proceso más o menos lleva 74 días. 25 días entonces desde lo que va a ser la división de las espermatogonias hasta la formación de lo que van a ser los espermatocitos primarios, a través de lo que van a ser divisiones pues mitóticas que aumentan el número entonces de los espermatocitos. 9 días para la primera división meiótica, 19 días en la segunda división meiótica y 21 días para lo que va a ser el proceso de diferenciación de estas células para adquirir las características de los espermatozoides maduros. Los espermatozoides maduros van a tener ciertas características que hemos dicho que son pues adaptaciones para su función de fecundación. El espermatozoide maduro ya va a tener un pues citoplasma ya concentrado, va a tener pues una cabeza, va a tener lo que va a ser una cola. En la cabeza lo importante es que pues se va a encontrar lo que va a ser el núcleo y el material genético en él. Sí, la cabeza entonces básicamente es el material genético entonces o el núcleo celular que tiene por objetivo pues transmitir todas las características al nuevo individuo durante la fecundación. Cabeza del espermatozoide se encuentra lo que va a ser el acrosoma, que es una especie de casco que tiene entonces la cabeza del espermatozoide, y este acrosoma contiene hialuronidasas y enzimas proteolíticas que son importantes para el proceso de la fecundación, porque el óvulo va a estar rodeada por diferentes, bueno, por un gran número de células derivadas de la granulosa. Entonces, esta célula va a generar, pues, o se va a formar un escudo entonces alrededor de lo que va a ser el óvulo. Entonces el espermatozoide tiene que, pues, destruir a estas células, romper las uniones intercelulares para lograr ingresar dentro de lo que va a ser este óvulo. Por lo tanto, es importante esta hialuronidasa y estas enzimas proteolíticas que se encuentran en el acrosoma, porque estas sustancias se van a liberar en el momento en que entra en contacto el espermatozoide con lo que va a ser esta corona radiada que está envolviendo el óvulo, y pues se liberan estas sustancias y degradan las uniones entre las células de la granulosa de la corona radiada, y así logra ingresar el espermatozoide para entrar en contacto con el óvulo. En la cola, pues nosotros tenemos lo que va a ser pues los microtúbulos que van a formar parte del citoesqueleto entonces de esta cola o flagelo, y están formados estos por 11 microtúbulos que en conjunto se van a llamar axonema. El citoplasma que rodea estos microtúbulos se llama axoplasma. Entonces nosotros necesitamos esta estructura para que le permita la motilidad a este espermatozoide. Pero como el proceso de motilidad o desplazamiento, perdón, estoy un poco ronco hoy día. Este proceso de motilidad o desplazamiento requiere de energía. Por lo tanto, como requiere de energía, pues vamos a tener un gran número de mitocondrias que se van a encontrar en lo que va a ser entonces el cuerpo del espermatozoide, que es la parte en que une la cabeza con la cola. Entonces tenemos nosotros ahí las mitocondrias que pues van a dar lo que va a ser el ATP para la motilidad de este flagelo. Entonces este espermatozoide está básicamente diseñado para cumplir sus funciones. La motilidad de los espermatozoides es de más o menos 1 a 4 milímetros por minuto. Entonces se desplazan bastante rápido.
Vamos a ver entonces aquí, fíjense cómo los espermatozoides entonces están llegando hacia lo que va a ser el óvulo y el óvulo está rodeado por esta corona radiada que hemos dicho que son células de la granulosa que básicamente están protegiendo al óvulo. Por lo tanto, no todos los espermatozoides van a poder alcanzar el óvulo para la fecundación. Solamente un espermatozoide va a lograr entonces ingresar, pero los otros espermatozoides le van a ayudar a diluir esta corona radiada. De ahí que cuando pues hay reducción del número de espermatozoides, pues puede haber una alteración en esto y puede producirse lo que va a ser la infertilidad. Entonces, más o menos, pues dice que hay como unos 400 millones de espermatozoides entonces que se van a formar al día. Y si pues este número redujera a unos 20 millones, dice que no va a ser suficiente para la fecundación, porque es necesario que estos espermatozoides se colaboren en ese proceso de dilución de la corona radiada. Gracias a qué enzimas se produce la degradación de esta corona radiada del óvulo. Ya, humanidad. Gracias a la hialuronidasa, bien, y a las enzimas proteolíticas entonces. Bien, entonces para que se produzca lo que va a ser la espermatogénesis, que es la división de las espermatogonias, y la espermiogénesis, que es la diferenciación de los espermatozoides, nosotros necesitamos no solamente la folículo estimulante y la luteinizante, sino que también vamos a necesitar la secreción de las hormonas que van a ser la testosterona y ciertas cantidades de estrógenos entonces que se van a formar a partir de la testosterona. Entonces, a pesar de que pues la testosterona es la hormona sexual masculina por excelencia, también se producen unas pequeñas cantidades de estrógenos en el varón para facilitar lo que va a ser el desarrollo de los espermatozoides. Además, no solamente estas hormonas, sino la hormona de crecimiento también que va a promover lo que va a ser la división de las espermatogonias, no la mitosis de las espermatogonias. De ahí que habíamos visto nosotros en hormona de crecimiento que a veces pues el enanismo se puede acompañar con infertilidad, ¿no? Entonces, para que maduren los espermatozoides necesitamos folículo estimulante, luteinizante, testosterona, estrógenos y hormona de crecimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Entonces, hemos dicho que se va a producir lo que va a ser pues estos espermatozoides en estos túbulos seminíferos, ¿sí? Que tienen el epitelio germinal donde están las espermatogonias que van a dar origen a los espermatozoides. Pero después de que pues los espermatozoides se han formado en los túbulos seminíferos, van a pasar al epidídimo a través de los conductos eferentes. Y ahí van a permanecer como 10, 24 horas. Dice que ahí van a empezar a adquirir la capacidad de motilidad. Entonces, el epidídimo va a ser el lugar de entrenamiento de los espermatozoides. Van a empezar ya a mover lo que van a ser los flagelos para practicar lo que va a ser la motilidad para que pues puedan desplazarse con facilidad después de la eyaculación. Pero dice que hay proteínas entonces que inhiben en realidad un desplazamiento dentro del epidídimo. O sea, que, ¿qué es lo que hacen los espermatozoides ahí adentro? Básicamente, pues empiezan a mover lo que van a ser los flagelos, pero todavía no se desplazan. Simplemente es que están adquiriendo esa motilidad, pero no se están desplazando. Entonces, este proceso puede durar 18 o 24 horas. Luego de la eyaculación, pues las sustancias o las proteínas que inhiben el desplazamiento de los espermatozoides, pues quedan inactivas y ahí sí los espermatozoides después de la eyaculación van a poder entonces desplazarse. Aquí se encuentran junto con lo que van a ser las secreciones de las células de Sertoli y las secreciones del epidídimo que van a estar nutriendo estos espermatozoides. Luego los espermatozoides pasan del epidídimo al conducto deferente y pueden permanecer dentro de este conducto deferente, dice hasta un mes, manteniendo su fertilidad.
no les va a pasar nada, entonces ahí van a ser fértiles, no se van a morir, no se van a destruir durante este periodo. ¿Por qué? Porque dentro del conducto deferente van a tener todos los nutrientes necesarios, van a tener todos los cuidados necesarios y pues el ambiente va a ser adecuado para esta supervivencia. Una cosa importante que me olvidé mencionarles es que habíamos dicho nosotros que los perdón, que los testículos entonces van a encontrarse dentro de lo que va a ser el saco escrotal. El saco escrotal entonces lo que hace es pues contener a los testículos suspendidos entonces por fuera de lo que va a ser la cavidad pélvica o la cavidad abdominal. Por lo tanto, estos testículos entonces tienen una menor temperatura que la temperatura corporal porque básicamente están suspendidos nada más, ahí no están en contacto pues con las cavidades corporales y por lo tanto su temperatura es pues inferior a la temperatura corporal, más o menos pues 1 grado menos que la temperatura corporal. Y esto es necesario para esa supervivencia de los espermatozoides que hemos visto que pueden sobrevivir dentro de los testículos hasta 1 mes. En cambio, si las condiciones no son adecuadas, estos espermatozoides van a morir. Por ejemplo, si la temperatura aumentara, pues estos espermatozoides que son termolábiles, pues van a morir. Por eso es importante que los testículos hayan descendido dentro de este saco escrotal. Si ustedes recuerdan en embriología, ¿dónde están los testículos al principio, durante el desarrollo embrionario? ¿Dónde se forma? A la altura de los riñones. Ya dentro de la cavidad abdominal, entonces, pues van a ser análogos a lo que van a ser los ovarios, ¿no? Por lo tanto, se van a formar dentro de la cavidad abdominal y deberían descender a través del conducto inguinal hasta llegar a lo que va a ser el saco escrotal antes del nacimiento. Y si no se produce este desplazamiento antes del nacimiento, normalmente pues sucede que se desplaza o llega a descender el testículo hasta el primer año de vida. Pero si no ha descendido hasta el primer año de vida, normalmente debe realizarse una cirugía para descender los testículos dentro de la bolsa escrotal. Y esto no es simplemente pues porque pues así tiene que ser, sino tiene que pues descender este testículo para que la temperatura del testículo sea menor que la temperatura corporal, porque si se queda dentro de la cavidad abdominal, que es una patología que se denomina criptorquidia, pues aumenta la temperatura del testículo y se van dañando las células germinales, las espermatogonias dentro de los túbulos seminíferos y además pueden pues dañarse ya en la vida adulta si es que se formaran los espermatozoides, tampoco van a poder sobrevivir a estas altas temperaturas. De ahí que pues básicamente lo que es el saco escrotal pues regula la temperatura de los testículos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hace mucha calor? Pues se relaja lo que va a ser el cremaster y desciende lo que va a ser el saco escrotal y pone a los testículos a una distancia mayor del cuerpo y hace que pues tengan una temperatura menor. En cambio, cuando hace mucho frío, ¿qué pasa? Se contrae el cremaster y asciende los testículos para que estén más cerca de lo que va a ser la región perineal, pélvica, para que pues mantengan una temperatura adecuada entonces para la supervivencia de los espermatozoides. Entonces, pues básicamente esa es la función, ¿no? De la ubicación, no es simplemente pues que se diseñó estéticamente para eso, sino el saco escrotal tiene esa función de mantener entonces a los testículos con una temperatura inferior a la temperatura corporal para mantener la viabilidad de los espermatozoides. Por eso la criptorquidia, si no se resuelve durante la niñez, no se opera al niño para descender los testículos y estos permanecen dentro de la cavidad abdominal. Para la edad adulta, pues el epitelio germinal ya se ha dañado y puede tener pues infertilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, es importante esto. Entonces, por eso es que estos espermatozoides pueden vivir 1 mes en el conducto deferente, porque tienen las condiciones adecuadas ahí, una temperatura inferior a la temperatura corporal
que los hace viables. En cambio, dentro del aparato genital femenino, pues viven un día o 2 días como máximo, porque obviamente ya están dentro de, el útero a una temperatura mayor, a una temperatura entonces corporal o central mayor, y además pues el medio va a ser un poco más ácido, que es lo que no le permite, digamos, la supervivencia de los espermatozoides durante más tiempo. Entonces, como habíamos mencionado, estos espermatozoides tienen una velocidad de desplazamiento de 1 a 4 milímetros por minuto. Y pues su movilidad dice que pues es mucho mejor en un pH neutro o alcalino y mueren en un pH ácido, ¿sí? Esto es pues importante porque vamos a ver que pues la secreción entonces de lo que va a ser la próstata principalmente son secreciones alcalinas que tienen por objeto entonces mantener esta alcalinidad del semen para neutralizar el pH ácido del tracto genital femenino. La temperatura dice que aumenta su metabolismo y aumenta la velocidad de los espermatozoides, pero también acelera lo que va a ser la muerte de estas células, ¿no? Entonces, a altas temperaturas mueren los espermatozoides. Como les he mencionado, la supervivencia de estos espermatozoides en el tracto genital femenino, en lo que va a ser la vagina, lo que va a ser el útero, las trompas es de solamente 1 o 2 días. Por lo tanto, básicamente este es el tiempo entonces de reproducción de estos espermatozoides. Luego mueren y pues ya no van a poder fecundar lo que va a ser el óvulo. Además de, pues, de los espermatozoides, eh, para la reproducción, pues es necesario las secreciones de otros órganos sexuales masculinos, como van a ser las vesículas entonces seminales. Estas vesículas seminales secretan, dice, un material mucoide rico en fructosa, rico en ácido cítrico y pues rico en sustancias nutritivas para mantener entonces la nutrición de los espermatozoides. Pero al mismo tiempo también se secreta lo que va a ser las prostaglandinas y el fibrinógeno en estas vesículas seminales. Estos, pues entonces, la fructosa, el ácido cítrico, las sustancias nutritivas son necesarias para el sustento de los espermatozoides. Las prostaglandinas van a tener algunas funciones para ayudar a lo que va a ser la función reproductora de estos espermatozoides. ¿Qué van a hacer las prostaglandinas? Dice que las prostaglandinas producidas entonces en las vesículas seminales y que salen junto eh, el líquido seminal en la eyaculación, pues van a tener como función hacer que el moco cervical sea más receptivo. Entonces, ustedes se acuerdan de que pues tenemos aquí lo que va a ser el útero, la vagina viene por aquí y aquí está el cuellito del útero. ¿Se acuerdan que veíamos nosotros en lo que es retroalimentación negativa también? Perdón, positiva, veíamos cómo el bebé debe salir por este cuello del útero. Entonces, este cuellito del útero normalmente secreta sustancias mucosas, entonces, que pues tienen por objeto cerrar lo que va a ser entonces la cavidad uterina. Entonces, estas prostaglandinas hacen que este moco que está secretado entonces y que está formando parte de un tapón en el cuello cervical sea más receptivo para los espermatozoides y que puedan atravesarlo con mayor facilidad. Al mismo tiempo, las prostaglandinas dice que van a ser responsables de contracciones peristálticas invertidas en el útero. ¿Qué quiere decir? Nosotros sabemos que pues de las trompas de falopio tienen que pues viajar los óvulos hacia lo que va a ser el útero. Entonces, sale el óvulo y los movimientos entonces que producen las trompas de falopio son en una dirección entonces descendente, van empujando el óvulo hacia el útero. Pero estas prostaglandinas hacen que esas contracciones sean invertidas, que más bien se inicien en lo que va a ser entonces la región cervical y vayan produciéndose contracciones que vayan haciendo que asciendan los espermatozoides hacia las trompas. A eso se denomina lo que van a ser las contracciones invertidas.
¿sí? Entonces, estas prostaglandinas tienen ese efecto de ayudar a que los espermatozoides se desplacen en sentido ascendente hacia las trompas para alcanzar lo que va a ser los óvulos. Los pues espermatozoides normalmente no van a fecundar a lo que va a ser el óvulo bajo condiciones normales, en lo que va a ser el cuello o en lo que va a ser el cuerpo del útero. Normalmente el proceso de fecundación se da en lo que va a ser la trompa, ¿no? Entonces aquí en la trompa y después recién desciende lo que va a ser entonces el óvulo fecundado para implantarse en lo que va a ser el cuerpo del útero. Sí, pero por lo tanto entonces el espermatozoide tiene que ascender lo que va a ser el útero y tiene que ascender y pues viajar a lo largo de la trompa para encontrarse con el óvulo. Por eso es importante estas prostaglandinas producidas por las vesículas seminales para que pues le ayuden a desplazarse en sentido ascendente al espermatozoide. Además, las vesículas seminales van a ser las que aumenten el volumen del semen eyaculado. La próstata, que entonces es un órgano pues sexual masculino, tiene como función pues la secreción de un material lechoso, dice, y alcalino, que principalmente tiene por objetivo neutralizar lo que va a ser el pH ácido de la vagina. Por lo tanto, entonces esta próstata, al secretar este material lechoso alcalino, básicamente está pues contribuyendo a mantener la vida de los espermatozoides dentro de pues un medio, digamos, que no sea el adecuado para estos espermatozoides. Sí, entonces es importante esto de que la próstata secreta este material alcalino para neutralizar el pH ácido del tracto genital femenino. También la próstata va a secretar iones de citrato de calcio y fosfato, dice, y además un enzima de coagulación y una profibrinolicidina. Esta enzima de coagulación es importante porque pues va a hacer que todo el líquido seminal que está viniendo desde lo que van a ser los túbulos seminíferos, de lo que va a ser el epidídimo y el conducto deferente, se mantenga pues bajo una estructura más gelatinosa. Esta enzima de coagulación hace que el líquido seminal no sea como agua, porque en ese caso, pues durante la eyaculación se dispersaría este líquido seminal y pues unos espermatozoides irían por un lado, otros por otro lado y no pudieran ayudarse, como hemos visto, pues en el viaje y en lo que va a ser la destrucción de la corona radiada, y tampoco podrían mantenerse todas las sustancias nutritivas que ha producido la vesícula seminal, pues en un mismo lugar se dispersaría y los espermatozoides morirían rápido. Por lo tanto, esta enzima de coagulación hace que toda la sustancia eyaculada se mantenga pues unida como una gelatina en el momento de ser pues depositada en el tracto genital femenino, ¿sí? Una vez que ya pues se ha producido la eyaculación, también se ha producido la activación de lo que va a ser la profibrinolicina, que también produce la próstata. Esta profibrinolicina se activa y va a degradar lo que va a ser este coágulo, haciendo entonces que se liberen lo que van a ser los espermatozoides. No, en realidad no es un coágulo, sino es pues que le da al semen lo que va a ser esa estructura o esa consistencia un poco más densa, gelatinosa, como les digo. ¿Sí? Después se activa la profibrinolicina y va haciendo que esta sustancia gelatinosa más o menos se vaya liberando, se vaya volviendo más líquida y los espermatozoides empiecen a desplazarse con mayor facilidad. En la composición del semen tenemos nosotros que el líquido producido en los túbulos seminíferos, en lo que va a ser el epidídimo y el conducto deferente, más los espermatozoides corresponden al 10% de lo que va a ser eh, el líquido seminal. El 60% está compuesto de líquido seminal básicamente por la secreción de las vesículas seminales, ¿no? Que hemos dicho que son pues principalmente sustancias ricas en citratos, en nutrientes para los espermatozoides.
y 30% está producido por la secreción de la glándula prostática, que más que todo es una secreción alcalina. Entonces vamos a tener nosotros de que más o menos, pues por cada eyaculación se van a pues emitir 3.5 ml más o menos de líquido seminal. ¿Sí? Este líquido seminal va a tener un pH alcalino. Fíjense, 7.5, un pH entonces alcalino, que es importante para mantener la vida de los espermatozoides y para neutralizar lo que va a ser el pH ácido de la vagina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? No, Doc. Entonces, pues los espermatozoides hemos dicho de que tienen que sufrir la capacitación para entonces poder desplazarse de manera adecuada a lo largo del tracto genital femenino y alcanzar el óvulo, pues en la trompa de falopio. Entonces, al entrar en contacto, dice, pues el líquido seminal con el aparato genital femenino, pues se va a degradar o, perdón, se va a producir la activación de la profibrinolicina y pues se van a liberar lo que van a ser los espermatozoides entonces, pero en ese momento van a empezar a moverse, a desplazarse, adquiriendo primero lo que va a ser entonces la capacidad de desplazamiento que más o menos va a tardar entre 1 a 10 horas, ¿no? Entonces, esta capacitación entonces va a permitir que estos espermatozoides que estaban pues adquiriendo sus capacidades de motilidad dentro de lo que va a ser el epidídimo, ahora puedan ser pues realmente móviles y puedan desplazarse. Pues el líquido del útero y las trompas de falopio son los que van a eliminar esos factores inhibidores del desplazamiento. Acuérdense que en el epidídimo empezaban a mover los flagelos, pero habían pues proteínas inhibidoras para que no se desplacen los espermatozoides. Ahora en el útero, en las trompas de falopio, pues se pierden estos factores inhibidores y el espermatozoide ya se puede mover. Además, hemos dicho que el espermatozoide tenía un acrosoma que contenía lo que eran enzimas proteolíticas y la hialuronidasa. Sí, entonces que era importante para la destrucción de la corona radiada del óvulo. Entonces, en el líquido seminal dice que también pues hay el colesterol y el colesterol va reforzando lo que va a ser la membrana del acrosoma. Por lo tanto, va a ser resistente. Pero una vez que se ha producido lo que va a ser la eyaculación y pues el líquido seminal ya está pues volviéndose más líquido porque por la profibrinolicina activada, pues el colesterol también se va a dispersar, entonces los espermatozoides ya no van a tener a su alrededor las mismas cantidades de colesterol que tenían dentro del tracto genital masculino. Ahora en el tracto genital femenino, pues este colesterol se está dispersando dentro de pues los órganos sexuales femeninos y pues la membrana del acrosoma se está debilitando. Por lo tanto, cuando el espermatozoide entra en contacto con la corona radiada del óvulo, pues va a ser fácil que se rompa esta membrana y se libere lo que va a ser la hialuronidasa y las enzimas proteolíticas. Pues la membrana de los espermatozoides dice que se va a permeabilizar a los iones de calcio que estaban secretados por la glándula prostática y esto va a hacer que estos espermatozoides entonces se vuelvan más móviles. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces, en ese proceso de capacitación más o menos se tarda entre 1 hora a 10 horas, donde pues se inhiben los factores, entonces inhibidores de la motilidad de los espermatozoides, pues donde se va a ir debilitando lo que va a ser la membrana del acrosoma porque el colesterol se está dispersando y además pues aumenta la permeabilidad de los iones de calcio, haciendo que estos espermatozoides sean más móviles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, Doc. Ya, entonces, como hemos mencionado, la función importante del acrosoma es secretar esta hialuronidasa y las enzimas proteolíticas que van a digerir entonces
las uniones intercelulares de las células de la granulosa que están rodeando el óvulo. Entonces el óvulo no está pues ahí en la trompa totalmente desprotegido, sino está con una capa de muchas células o muchas capas de muchas células de la granulosa que van a estar protegiéndolo. Entonces el espermatozoide no va a poder penetrar fácilmente dentro del óvulo. Primero tiene que, pues básicamente destruir esta capa para lograr penetrar. Y como hemos dicho, pues un solo espermatozoide no va a lograr ese efecto. Por lo tanto, necesita que todos los espermatozoides vayan en la misma dirección, todos secreten sus hialuronidasas, sus enzimas proteolíticas y vayan degradando esta capa de la granulosa y pues pueda un solo espermatozoide penetrar y fusionar su membrana con la membrana del óvulo e introducir el material genético. Una vez que se ha producido esta reacción, el óvulo va a empezar a secretar sustancias que van a bloquear el ingreso de otros espermatozoides. Por lo tanto, en la fecundación solamente un espermatozoide va a lograr ingresar dentro de lo que va a ser el óvulo. ¿Qué pasa si ingresan dos espermatozoides? ¿Qué pasaría si ingresan dos espermatozoides dentro del óvulo? Porque fíjense, hay un montón. Ahí aparecerían los gemelos mellizos. No. Recordamos, por eso es que nos hemos tomado el tiempito de, aclarar esto, ¿no? Entonces, de lo que va a ser el material genético, perdón, no está dando el cursor, ya, de, ver cuántos cromosomas va a tener cada uno de los espermatozoides. Entonces, vamos a ver nosotros las siguientes clases de que el óvulo también sufre esta división meiótica y entonces un óvulo durante la división no es en realidad dos óvulos que se producen, sino un óvulo y un corpúsculo polar, que es muy chiquitito. Entonces el óvulo tiene 23 cromosomas. Su cromosoma sexual va a ser el X. Viene el espermatozoide y trae 23 cromosomas, que puede ser un cromosoma X o un cromosoma Y, cualquiera de los dos, ¿sí? Si es fecundado este óvulo por un cromosoma X, va a dar origen a una niña. Si es fecundado por un cromosoma Y, pues va a dar origen a un varoncito. Pero cuando se juntan los dos, van a tener ¿cuántos cromosomas? Óvulo y espermatozoide juntos. Los 46 cromosomas. Si ingresara un espermatozoide más con 23 cromosomas, ¿cuántos cromosomas tuviera este óvulo fecundado? Pero ustedes capísimos en matemáticas. 69. 69 cromosomas. ¿Conocen de alguien que tenga 69 cromosomas? No, básicamente es incompatible entonces con lo que va a ser la embriogénesis, ¿no? Por lo tanto, entonces, pues este óvulo pues, no va a dar origen a un nuevo ser, ¿no? Entonces no se va a desarrollar, se va a perder, se va a eliminar lo que va a ser el producto de la fecundación. No puede dar origen a ningún ser, ¿sí? Ni siquiera uno ni gemelos, porque si tuvieran que ser gemelos, pues tendría que partirse el material genético. ¿Y cuántos serían? 35. Entonces no da origen para nada entonces a un nuevo ser. No se puede presentar esta situación. Va a ser eliminado ese óvulo si es que lograra ingresar pues el material genético de dos espermatozoides. ¿Cuándo se producen los gemelos? Los gemelos se pueden producir, esto para un poquito, pues recordar porque incluso en algún momento pues he escuchado a colegas decir de que pues los gemelos son producidos por la fecundación de un óvulo con dos espermatozoides. Entonces, durante cada mes
los ovarios producen o liberan lo que va a ser un óvulo maduro. Pues maduran varios folículos, pero solo uno adquiere la capacidad, pues o el tamaño adecuado para liberarse entonces como un óvulo maduro. Un mes viene de un lado y el segundo mes viene del otro lado y se libera otro óvulo. Sí, por lo tanto, entonces un mes le corresponde al ovario derecho, un mes al ovario izquierdo y así se van turnando. Pero puede ser que por alguna situación ambos ovarios hayan madurado un óvulo y han liberado dos óvulos. Entonces ingresan lo que van a ser los espermatozoides y estos espermatozoides van a ir ascendiendo a lo largo de la trompa y van a fecundar estos óvulos. Entonces ahí vamos a tener gemelos. Fíjense, tenemos gemelos. Cada uno tenía entonces un óvulo, tenía 23 cromosomas y el espermatozoide 23. Cada uno va a tener 46 cromosomas y va a dar origen a gemelos. ¿Cómo creen que van a ser estos gemelos? ¿Idénticos o no? ¿Van a ser igualitos como dos gotitas de agua, como dicen, o no? No. No, porque son dos óvulos y son dos espermatozoides. Se van a parecer como se parecen los hermanos normalmente, pero no como gemelos, idénticos. ¿Sí? Ese es el caso entonces del embarazo gemelar en algún caso. Y en otras situaciones a veces se produce pues el estímulo de los ovarios con algunos fármacos que hacen que pues libere más óvulos. Y en ese caso pueden haber trillizos, cuatrillizos, quintillizos, pero no es el caso, ¿no? Normalmente para obtener esto se toman los óvulos, se los fertiliza y se los implanta entonces dentro del útero en números mayores de un embrión, porque pues se piensa que pues implanto 6 embriones y pues en el peor de los casos se eliminan 5 y va a quedar uno, pero a veces resulta que pues los 6 embriones se implantaron, los 6 crecieron y pues se formaron 6 bebés y nacieron 6 bebés. Ese es el caso entonces de los embarazos múltiples. Puede ser porque se haya producido dos óvulos y se hayan em, fecundado o puede ser que vaya a ser una fertilización in vitro. Ahora, el caso de los gemelos idénticos, ¿qué es lo que pasa? Sale un óvulo y este óvulo va a ser fecundado por un espermatozoide. Entonces se van a formar los 46 cromosomas. Y esta célula, este óvulo ya fecundado, empieza a dividirse. Ustedes me van a decir qué etapas hay durante la embriogénesis. Primero viene la etapa de, ¿qué cosa es? Ustedes se acuerdan, están fresquitos en embriología. Cuando se forma un cúmulo de células, ¿qué se llama? Mórula. La mórula. Entonces, estas células, cada una tiene 46 cromosomas, cada unita, porque ya se van dividiendo por mitosis. Entonces, durante los primeros días después de la fecundación, más o menos hasta el tercer, cuarto día, estas células van a ser totipotentes. ¿Qué quiere decir? Que esta célula puede producir cualquier tejido. Luego, a medida que van pasando el tiempo, estas células van pues adquiriendo ciertas características y se van especializando en tejidos y se convierten en pluripotentes y luego ya cada célula va a dar origen a la piel, a lo que va a ser el músculo cardíaco, a lo que va a ser el músculo esquelético, a lo que van a ser los huesos, ya se van a especializar. Pero durante los primeros días después de la fecundación, estos tienen esa capacidad de ser totipotentes, de poder hacer todo. Entonces puede surgir la división entonces de esta mórula y se divide en dos cúmulos de células y cada una de las células, perdón, cada uno de los cúmulos va a dar origen a un bebé. Entonces, ¿cómo van a ser estos bebés? ¿Idénticos o no? ¿Cómo creen que van a ser? ¿Se van a parecer o no se van a parecer? Vamos, ¿se parecen o no se parecen estos bebés?
que han sido producto de un óvulo y un espermatozoide, se van a parecer porque, exacto, estos iban a ser idénticos porque tienen este material genético. Primero se ha producido la fecundación y el óvulo entonces pues ya tiene los 46 cromosomas. Este óvulo se ha dividido y después de esa división recién se han separado los cúmulos de células, por lo tanto, esta célula tiene el mismo material genético que esta otra célula. Por lo tanto, ahí son los gemelos idénticos. ¿Y por qué surgen a veces los trillizos? Entonces, que pueden ser idénticos. Porque esto se puede volver a dividir. No, esto ya puede ser alguna característica genética, digamos, y entonces se puede volver a dividir durante los primeros días de la fecundación, los primeros 3 a 4 días. ¿No? Incluso si toda esta morita lo separáramos en diferentes células, cada una de las células tendría la capacidad de producir un embrión, porque es una célula totipotente, todo puede crear esta célula. Se puede ir dividiendo y puede formar tejido óseo, tejido muscular, tejido epitelial, puede crear todo. Entonces, ese es el caso de los gemelos. ¿Ya? Por si acaso no es entonces de que pues el óvulo se vaya a fecundar con 2 espermatozoides o 3 espermatozoides. No cometan el error de pensar esto. Incluso, como les digo, hay colegas ya médicos que todavía se confunden en esto, ¿no? Entonces, esa es la situación de los gemelos. Incluso en los procedimientos que hay, la clonación, por ejemplo, pues es un procedimiento también donde se puede originar pues un nuevo ser sin que haya pues la participación, por ejemplo, del espermatozoide, ¿no? Y la gemelación artificial, ustedes van a buscar gemelación artificial y es eso, que la mórula que está ahí, se va a dividir, pero no de manera natural, sino que eh, como de manera experimental, pues han dividido esta mórula, han separado en 2 cúmulos y cada uno ha dado origen a un embrión. Es un método también de reproducción, ¿no? La gemelación artificial. Y la clonación, ahora que hemos mencionado, ¿cómo es que se produce la clonación? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? Para la clonación se toma un óvulo y se saca el material genético del óvulo, se elimina sus 23 cromosomas. Ahora el óvulo está vacío. Se toma una célula somática de cualquier parte del cuerpo, porque ya no necesitamos una célula germinal, y pues tomamos el núcleo y este núcleo lo introducimos a este óvulo que ya no tiene núcleo, que no tiene material genético. Y entonces este óvulo va a empezar a dividirse como si estuviera fecundado, va a dar origen a lo que va a ser la mórula y luego va a continuar el desarrollo embrionario. Y el bebé que se vaya a formar va a tener las características genéticas y fenotípicas de esta célula o del material genético que provino de esta célula. Sí, pero como este material genético a veces se toma de células ya maduras, digamos, pues se ha hecho en una ocasión de una oveja, el material genético entonces que se ha utilizado y era material genético que tenía tiempo, que ya estaba envejecido, alterado, y por eso se ha acelerado lo que va a ser el envejecimiento del ser que se ha formado. Ya, entonces, eso para aclarar, ya. Un poquito también quería que pues nos vayamos a ir familiarizando con todo lo que va a ser este proceso entonces de reproducción. Entonces, solamente, ¿sí? Una pregunta sobre cómo se conoce la célula que es su propio material genético, como ocurre cuando son hermanos. ¿Cómo? No te he escuchado bien. No va a ocurrir, no va a reconocer la célula que es su propio material genético, como ocurre cuando son hermanos, que luego hay alteraciones genéticas. ¿En la clonación o en qué? En la clonación.
No, como te digo, el núcleo del óvulo es quitado. Esta célula, pues este óvulo ya no tiene nada de material genético. Por lo tanto, estamos reemplazando el material genético con el núcleo de otra célula ya completa. Esta célula somática, digamos, una célula, digamos, de la piel, ya tiene los 46 cromosomas. Este óvulo tenía 23 cromosomas, ¿no? Y le hemos quitado su núcleo. Y hemos puesto un núcleo que tiene 46 cromosomas. Más bien este óvulo va a reconocer que el material genético ya está completo, con 46 cromosomas, y va a empezar a dividirse formando lo que va a ser la mórula, luego la blástula y luego lo que va a ser el embrión. Entonces no hay, digamos, un rechazo del material genético, y tampoco puede haber alguna alteración, digamos, como una aberración genética, como dices, cuando son, pues, hermanos, digamos, los progenitores. No, porque este óvulo ya no tiene material genético. El material genético de este óvulo en el que se ha realizado la clonación, el material genético todito completo proviene de la célula donante. No tiene ya material genético del óvulo, solamente es el material del donante. Por eso es que, pues por más de que la mamá, digamos, puede ser rubia, y esta célula tiene el material genético, digamos, de una persona que sea, pues, morena, ¿no? De tez muy morena. Entonces, el bebé que se va a formar va a ser exactamente idéntico al individuo donador, porque no hay nada de material genético de la mamá. La mamá básicamente ha sido utilizada, digamos, para este proceso, ¿no? Entonces, de ahí que este ser se va a parecer exactamente igual al ser que ha donado entonces el material genético. Sí, el material genético proviene totalmente de lo que va a ser la célula donante. De ahí que pues a veces dicen, ¿no ve? Pues el hombre para reproducirse necesita obviamente de la mujer que aporte los óvulos, pero la mujer para reproducirse no necesariamente necesitaría a un varón, digamos, si lo vemos desde este punto de vista. Basta con el óvulo y basta con un núcleo celular, digamos, de un donante para introducir el material genético entonces dentro del óvulo, y se desarrolla el embrión sin la participación del espermatozoide. ¿Se dan cuenta? Obviamente esto no es lo natural y tampoco está aprobado todavía para realizarse en humanos. Por lo tanto, simplemente nos quedamos con que es un proceso experimental que se está realizando, pues en animalitos. Todo, gracias. Entonces, pues vamos a continuar. Entonces, hemos dicho que para la fecundación, entonces se van a unir lo que va a ser el espermatozoide con el óvulo, y pues van a fusionar lo que va a ser su material genético, dando la carga entonces de 46 cromosomas al óvulo, y pues se va a iniciar lo que va a ser la replicación celular para que éstas puedan dar origen entonces a lo que va a ser el embrión. Para que no ingrese otro espermatozoide, hemos dicho que se va a producir la liberación entonces de gránulos desde el óvulo fecundado hacia la superficie para que los otros espermatozoides se queden atrás. Entonces, básicamente, ingresa uno de los espermatozoides, se fusiona con el óvulo, y este óvulo en respuesta va a empezar a liberar unos gránulos entonces que se van a depositar en la superficie, que van a ser una especie entonces de como escudo para evitar que otros espermatozoides penetren. Entonces solamente un espermatozoide va a poder penetrar, porque ya les he dicho, si ingresaran dos espermatozoides, el material genético no sería viable para pues formar un nuevo embrión. Se eliminaría, no podría formar un embrión. Entonces, pues vamos a ver que en algunos casos también van a haber causas de una espermatogenia normal. Entonces, en los procesos de orquitis, por ejemplo, que se producen principalmente por infección de lo que va a ser una infección viral de las parótidas, a veces se asocia con lo que va a ser la infección también de lo que va a ser pues a nivel testicular, la orquitis o la epididimitis. Entonces,
va a generar destrucción de lo que va a ser el epitelio germinal, ¿no? Entonces, por ejemplo, las parotiditis en un niño o las paperas que nosotros conocemos, probablemente no ocasionen tanta destrucción de lo que va a ser el epitelio germinal. Pero en un adulto, cuando se produce lo que van a ser las paperas, pues se daña lo que es el epitelio germinal y puede terminar con infertilidad porque han muerto las espermatogonias. Una orquitis, una orquiepididimitis. Sí, en estenosis de los conductos, entonces por degeneración del epitelio tubular, también en este caso se va a producir alteración entonces de lo que va a ser la fertilidad en el varón. Estos conductos tienen la capacidad entonces normalmente de secretar sustancias que van a nutrir también a los espermatozoides. Por lo tanto, cuando hay una alteración, destrucción del epitelio germinal o del epitelio tubular, va a haber una espermatogenia normal y puede llevar a pues infertilidad. La temperatura excesiva de los testículos, como hemos visto, también va a alterar lo que va a ser la función de los espermatozoides y también la viabilidad del espermatozoide. Y si estas altas temperaturas se mantienen por tiempo prolongado, terminan dañando también lo que es el epitelio germinal, esas células que están en los túbulos seminíferos, las espermatogonias, también van a morir y va a terminar con infertilidad. Por eso es importante, por eso es que el pediatra pues agarra al niño y revisa que los testículos estén dentro del el saco escrotal. Ustedes cuando vayan a tener niños recién nacidos o niños menores de 1 año tienen que revisar eso. Y aun si fueran mayores, revisar que el testículo esté dentro del saco escrotal. Si no hay, no solamente va a ser el hecho de que pues estéticamente se vea raro sin testículos el escroto vacío, sino que esos testículos, mientras más tiempo permanecen dentro de la cavidad abdominal, pues van a sufrir lesiones en su epitelio germinal y van a llegar a ser infértiles, ¿no? Y pues también vamos a ver nosotros de que a veces puede haber alteración en lo que va a ser la morfología de los espermatozoides. Hemos visto nosotros que el flagelo entonces va a tener los microtúbulos, que son el esqueleto entonces de este flagelo, y le permiten la motilidad. Puede haber alteración en lo que va a ser estos microtúbulos y hacer que los espermatozoides pues no se desplacen de manera adecuada y vayan a dar vueltas y vueltas y vueltas nada más sin un desplazamiento entonces eh, anterógrado. Y a veces puede haber alteración en lo que va a ser la fase de división meiótica y pues pueden a veces permanecer pues dos espermatozoides entonces todavía juntos o a veces se pueden formar dos flagelos o a veces el flagelo pues como les digo no tiene las características especiales que tiene un flagelo normal y pues no va a ser fértil. Entonces, si hay alteración en la morfología de los espermatozoides, tampoco va a haber fertilidad. De ahí que se hace un espermatograma para ver pues cuántos espermatozoides hay en la eyaculación, qué características tienen los espermatozoides cuando hay trastornos de fertilidad. Como les había dicho, el semen eyaculado es más o menos 3.5 ml entonces en cada eyaculación y en cada ml hay más o menos 120 millones de espermatozoides. Imagínense, en 3.5 ml, ¿cuántos hay? Más o menos como unos 400 millones de espermatozoides, ¿no? Que se producen entonces en cada eyaculación. De los 400 millones de espermatozoides, solo uno va a fecundar a lo que va a ser el óvulo. De ahí que ustedes alguna vez han visto ese libro, hay un libro de El milagro más grande del mundo, y ahí describe, ¿no? Como de tantos millones de espermatozoides, solamente uno llegó a fecundar y pues somos nosotros, ¿sí? Por debajo dice de 20 millones de espermatozoides ya se ve afectada la fertilidad. Fíjense, hay 20 millones de espermatozoides, solo se necesita uno para la fecundación, pero esto normalmente no va a ser posible porque 20 millones resulta que habían sido pocos para mantener la fertilidad. Entonces, fíjense, en este caso a veces hemos dicho que pues cada día más o menos se van a producir 400 millones de espermatozoides. Estos espermatozoides pueden vivir ¿cuánto tiempo dentro de los conductos deferentes?
¿Cuánto tiempo viven los espermatozoides dentro de los conductos deferentes? Un mes, Doc. Un mes. Por lo tanto, cuando hay, por ejemplo, una reducción en el número de espermatozoides en la eyaculación y se hace lo que va a ser el espermatograma y se recuentan los espermatozoides, a veces en los tratamientos de fertilidad, pues se realizan tratamientos con abstinencia, ¿no? Entonces no tienen que tener relaciones la pareja durante el tiempo en que la mujer no está ovulando para ir almacenando espermatozoides, entonces dentro de estos conductos, espermatozoides que se van produciendo cada día, para que pues en el momento en que se produzca el acto sexual, el día fértil de la mujer, porque se va a ir calculando, se va a tomar la temperatura, etcétera, para determinar justo el día en que vaya a salir el óvulo, entonces se va a realizar el acto sexual para que los espermatozoides vayan a ser en mayor cantidad. Entonces, abstinencia por un tiempo donde se van a ir acumulando o aumentando el número de espermatozoides. Entonces, ¿para qué se va a reservar? Para el día entonces de la ovulación y así el óvulo está listo para ser fecundado y la abstinencia del varón ha hecho que se acumulen más espermatozoides para que se produzca la fecundación entonces ese día. ¿No? Entonces, pues son algunas cosas que van a ver ustedes de repente más adelante. ¿No? Entonces, eso es importante entonces que los espermatozoides tengan una cantidad entonces adecuada dentro de lo que va a ser el líquido seminal. Más o menos unos 400 millones hemos dicho, ¿no? 3.5 ml con 120 millones por ml. Por debajo de 20 millones, pues ya hay infertilidad. Bien, vamos a pues empezar un poco con lo que va a ser el acto sexual masculino. Entonces, en el acto sexual masculino vamos a ver implicados pues varios estímulos, ¿no? Entonces, pues el glande del pene va a tener varios receptores, entonces, pues que van a ser estimulados durante el acto sexual. Estos receptores que son estimulados entonces por el contacto entonces del glande con el aparato genital femenino, o pues de repente con otros estímulos, pues va a mandar señales a través de lo que va a ser el nervio pudendo hacia lo que va a ser el plexo sacro. ¿Sí? Y el plexo sacro pues va a mandar señales hacia lo que va a ser la médula y desde la médula a través de lo que va a ser el plexo sacro se va a producir un estímulo sobre lo que va a ser entonces pues el pene para producir lo que va a ser la erección. Entonces, ¿cuál de los sistemas produce la erección? ¿El sistema simpático o el sistema parasimpático? Parasimpático. El parasimpático. Por eso entonces los estímulos viajan por el nervio pudendo, llegan hasta la médula y la respuesta se va pues originar en la médula y va a viajar a través de lo que va a ser el plexo sacro, que es parte del sistema parasimpático, hacia lo que va a ser el cuerpo del pene para producir lo que va a ser la erección. ¿Sí? Otros estímulos también que van a ser de estructuras perineales, como van a ser de la uretra, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el conducto deferente, también pueden generar estos estímulos, entonces, para iniciar lo que va a ser el acto sexual con la erección. Entonces, de ahí que dice que, por ejemplo, la inflamación de la próstata, pues genera lo que va a ser, pues, mayor deseo sexual, mayor estímulo, pues, y erección, ¿no? Porque está inflamada la próstata. O cuando tenemos acúmulo de lo que van a ser, pues, las secreciones en todas esas estructuras tubulares que se encuentran en los testículos, en las estructuras tubulares que pues van a permitir el paso de los espermatozoides, cuando hay un acúmulo de secreciones, también va a ser un estímulo para iniciar lo que va a ser el acto sexual. De ahí que dice pues que incluso pues algunos procesos infecciosos o inflamatorios del tracto genital masculino pueden producir un estímulo para producir lo que va a ser la erección o lo que va a ser la eyaculación, ¿sí? Y estímulos psicológicos, obviamente, ¿no? Pues
lo que van a ser las caricias, lo que van a ser los besos, normalmente también van a pues iniciar lo que va a ser este acto sexual masculino. Entonces, el acto sexual masculino que se produce, pues primero con lo que va a ser el estímulo de lo que va a ser el glande del pene o de las estructuras asociadas que hemos dicho como pues va a ser el área perineal, lo que van a ser los testículos o pues estructuras profundas, también van a desencadenar este estímulo y también los estímulos psicológicos, ¿no? El hecho de estar, como les he dicho, en pareja, pues algunas imágenes, algunas visiones, pues ya pueden desencadenar este acto sexual masculino. En las etapas del acto sexual masculino, como hemos dicho, la erección está producida por un estímulo parasimpático. Estas fibras parasimpáticas que originan en la médula y que viajan a través del plexo sacro, pues van a ir principalmente a producir lo que va a ser el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo. Este óxido nítrico va a generar lo que va a ser la vasodilatación entonces en el cuerpo del pene para que pues se vaya a llenar de sangre y eso vaya a generar lo que va a ser entonces el aumento del tamaño y el volumen del pene, ocasionando entonces lo que va a ser la erección. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es que se produce esto? Este óxido nítrico activa, dice, a la guanilatociclasa y la guanilatociclasa aumenta lo que va a ser el guanosin monofosfato cíclico. Y este guanosin monofosfato cíclico relaja lo que va a ser las arterias, entonces, penianas, haciendo que entonces los cuerpos cavernosos se llenen de sangre, igual que los cuerpos esponjosos, y se produzca lo que va a ser la erección. ¿Sí? Después de la estimulación parasimpática también ayuda, dice, en la secreción mucosa, principalmente de las glándulas uretrales. Cuando hemos hablado de las secreciones de todas las glándulas, hemos dicho que la uretra también produce una secreción que va a ser principalmente mucosa y que tiene por finalidad no tanto nutrir espermatozoides ni protegerlos, sino principalmente lubricar lo que va a ser el tracto genital femenino y ayudar entonces al acto sexual con el desplazamiento o los movimientos entonces del pene con la vagina, ¿no? Para que no se produzca una fricción y más bien pues haya tal vez sensaciones dolorosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos del estímulo parasimpático, hemos dicho que las fibras parasimpáticas van a producir la liberación entonces del óxido nítrico. Este óxido nítrico activa la guanilatociclasa y esta guanilatociclasa estimula la formación del guanosin monofosfato cíclico. Entonces, este guanosin monofosfato cíclico va a actuar entonces sobre lo que va a ser la miocina y va a producir lo que va a ser la relajación. Y esta relajación entonces de lo que van a ser las fibras musculares lisas de los vasos sanguíneos va a generar vasodilatación, a mejorar lo que va a ser el flujo sanguíneo en las estructuras penianas, ocasionando lo que va a ser la erección. Entonces, básicamente la erección es un proceso que se produce porque pues el pene se llena de sangre, ¿sí? La emisión y la eyaculación van a ser funciones principalmente parasimpáticas. Los impulsos parasimpáticos van a pues salir de la médula a nivel de lo que va a ser la torácica 12 hasta la lumbar 2. Y estos van a llegar a través de los plexos nerviosos simpáticos hipogástricos y pélvicos hacia lo que va a ser el pene, para producir lo que va a ser la emisión. ¿Cómo se va a producir la emisión? Se va a producir contracción entonces de los conductos deferentes, de todo lo que van a ser los conductos por donde pasan los espermatozoides para ir empujando lo que va a ser el líquido seminal hacia el exterior, ¿sí? Entonces, la eyaculación básicamente se va a producir por la contracción de los músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos. Esa va a ser la eyaculación. Entonces, la emisión es la contracción de estos conductos que hemos visto del conducto deferente, de los conductos eyaculadores, que van a ir desplazando lo que va a ser la secreción seminal entonces por estos conductos. Y la eyaculación está producida por la contracción de estos músculos isquiocavernosos y bulbocavernosos
que van a expulsar entonces lo que va a ser el líquido seminal. Entonces, la erección es estímulo parasimpático y la eyaculación es estímulo simpático. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Qué se utiliza pues cuando hay, por ejemplo, una disfunción eréctil? Cuando el perdón, cuando pues el pene no va a producir la erección. ¿Qué Viagra. fármaco se utiliza? El Viagra. Entonces, el Viagra tiene por objeto actuar a este nivel. Hemos dicho entonces que el óxido nítrico lo que hace es activar a la guanilato ciclasa y la guanilato ciclasa pues activa lo que va a ser o aumenta la formación del guanosin monofosfato cíclico a partir del guanosin trifosfato. Este guanosin monofosfato cíclico lo que hace es relajar, hemos dicho, la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Pero hay una enzima que se va a encargar de volver a fosforilar este guanosin monofosfato cíclico y convertirlo pues en guanosin monofosfato que ya no va a producir la relajación de lo que va a ser la musculatura lisa. Por lo tanto, esta fosfodiesterasa 5 pues bloquea la acción del guanosin monofosfato cíclico. ¿Sí? Y el sildenafil o el Viagra que se administra tiene por objeto bloquear a esta fosfodiesterasa. Y como bloquea la fosfodiesterasa, el guanosin monofosfato cíclico permanece activo durante más tiempo, ocasionando la vasodilatación de estos vasos. Sí, entonces el sildenafil actúa en este nivel, inhibiendo a la fosfodiesterasa 5 para que pues el guanosin monofosfato cíclico esté activo durante más tiempo y así se mantenga lo que va a ser la erección del pene. Bien, la siguiente clase vamos a ver los caracteres sexuales masculinos primarios y secundarios. Lucero de Los Ángeles. Presente, Doc. Max Alejandro Abesia. Presente, Doc. Talía Celeste Acebo. Presente, Doc. Álvaro Alarcón. Buen día, doctora. Presente. Buen día. Rodrigo Almanza. Presente, doctora. Paula Andrade. Presente, doctora. Mariana Balcázar. Presente, Doc. Berríos. Presente, Doc. Santiago Bilbao. Presente, Doc. Lucía Alejandra Camargo. Presente, Doc. Camila Cano. Presente, doctora. Estefanía Caso. Presente, doctora. Gabriela Castellanos. Isabel Daza. Presente, Doc. Gabriela Castellanos no se escucha, pero está presente. Ya, gracias. Vanessa del Pilar Díaz. Vanessa del Pilar Díaz. Fernando Gómez. Presente. Adriana Jaldín. Presente, Doc. María Inés Leolazo. Presente, doctora. Alex Limpias. Adriana Belén. Presente, doctora. Luis Fernando Luque. Presente, doctora. Karen Dayana Mamani.
Presente, doctora. Fernanda Camila Meneses. Presente, doc. Francisco Andrés Miranda. Presente, doctora. Alejandro Muñoz. Presente, doctora. Ezequiel Muñoz. Presente, doc. Akers Nilipu. Presente, doctora. Gabriel Oliver Nina. Presente, doctora. René Eduardo Ortega. Carolina Paz. Vanessa Pérez. Presente, doctora. Camila Pérez. Presente, doc. Javiera Pizarro. Presente. Gali Polo. David Escuché mi Quispe. nombre. Presente, doctora. David Quispe, presente. Maritza Quispe. Presente, doctora. Tatiana Valery. Bernardo Rojas. Está bien, Presente, doc. Alejandra Rosell. Presente, doc. Luciana Sánchez. Presente, doc. Daniela Ciacara. Presente, doctora. Alison Torres. Presente, doc. Francesca Vaca Flores. Presente, doctora. Mónica Velázquez. Presente, doc. Elena Yucra. Javiera Presente, doc. Zamorano. Presente, doc. Es Carolina la que pues está entrecortando su micrófono, ¿no? Sí, doc. Es Carolina. Gracias. Entonces, pues nos vemos la siguiente clase entonces para ver lo que son caracteres sexuales masculinos, entonces, caracteres sexuales primarios y secundarios y algunas patologías entonces en relación a lo que va a ser la función sexual y hormonal masculina. ¿Ya? Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego, doc.